Medicina al desnudo con la doctora Aranza Getli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy emocionada porque este es mi primer video y tengo una invitada de súper lujo. Les voy a platicar un poquito de la doctora Caro Centeno. Ella es cirujana bariatra y tiene, bueno, especialidad, tiene diplomados, se dedica a la cirugía bariátrica. Entonces, platícanos un poquito más a detalle cómo fue que te fuiste desenvolviendo hacia esa área, en dónde estudiaste. Y bueno, toda su información va a estar abajo. Ella está en Querétaro, pero sé que estudiaste en San Luis Potosí, entonces platícanos un poquito de eso. Muy bien. Sí, soy médico cirujano, egresado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después realicé la especialidad en cirugía general por la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Hospital General de Querétaro. Y también hice un diplomado en laparoscopía avanzada en el Hospital Juárez de México. Y ya al concluir la especialidad me fui a hacer la alta especialidad en cirugía bariátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre ISTE. Órale, qué Y padre. ¿Cuántos años así fueron en es. total de todo lo que estudiaste? Pues fueron 7 años de la carrera, después son 4 años de la especialidad. El diplomado lo Ujú, hice durante el R4 y ujú. la alta especialidad es un año O sea, posterior estamos a la hablando especialidad. 12, 13 años, a lo mejor porque lo hiciste al mismo tiempo, ¿no? Así es, así es. También hice un diplomado en nutrición bariátrica para los pacientes operados de cirugía bariátrica. Ujú. Tengo un diplomado en administración de hospitales y bueno, me encantan un montón de cosas, ¿verdad? Órale, no, es impresionante. Yo la verdad estoy muy feliz y me siento muy afortunada de todas las doctoras que están ingresando, digamos, o están aceptando mi invitación a que puedan estar en este podcast, porque vamos a platicar de cosas bien valiosas que muchas personas a lo mejor no tienen la oportunidad de escucharlas de un especialista a viva voz, ¿no? Es como lo que se escucha en redes sociales, lo que está tan famoso en TikTok y de repente eso causa mucha duda. Entonces, esta es la oportunidad para todas las personas que nos van a estar escuchando de que puedan tener más cercana esa información y que, bueno, en este caso la mayoría de mis invitadas van a ser doctoras y busco mucho, platico un poquito con ellas antes, que tengan esta empatía y esta calidad humana en su atención. Entonces, Caro, ya hemos platicado y la verdad está muy, muy padre cómo lleva a sus pacientes, porque, bueno, para los que no han visto y tenemos videos anteriores con mi amigo Adrián Salama, hemos estado discutiendo con algunas personas en el tema de aventarse a hacer comentarios sobre la cirugía bariátrica, siendo que no son profesionales de la salud. Obviamente es totalmente válido el contar su anécdota como pacientes, pero que inclusive se han atrevido a dar consulta como si estuvieran aconsejando con cobro de decir, yo te recomiendo o te digo si es para ti o no la consulta bariátrica y ni siquiera cirujanos médicos, nada son, ¿no? Entonces, sí es importante ahora dar esta oportunidad a tu área de poder platicar contigo a viva voz, de que nos digas cómo es que realmente se tratan a los pacientes y en qué momento es adecuado una cirugía bariátrica y sobre todo entender todo lo que conlleva y que no nada más es operarse, ¿no? Entonces, estuvimos platicando previo cuáles son las recomendaciones, pero platícanos un poquito más, doctora, ¿en qué momento es importante o dónde tú ves conveniente que el paciente ya entre al procedimiento? Bueno, antes que nada, doctora, fíjate que es bien relevante que destaquemos que la obesidad, pues es una enfermedad. Eso es súper, súper importante. Siempre les digo a los pacientes que nombrar las cosas hacen que exista y si existen, yo tengo derecho a recibir un tratamiento. Totalmente. Entonces, la obesidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial, crónica, recidivante y progresiva. Esas son palabras clave para entender qué, qué es lo que va a pasar o por qué un paciente con obesidad necesita tratamiento médico, ¿sale? Cuando hablamos de que es una enfermedad multifactorial, tenemos que tener en cuenta que no solamente es achacarle al hecho de que, pues, es que comes mucho y te mueves poco y eso va a condicionar la obesidad. Sí sabemos que un desequilibrio entre la ingesta y la forma en la que gastamos esas calorías que consumimos va a hacer que nosotros acumulemos ese exceso de calorías y la forma más efectiva que tiene el cuerpo para almacenar la energía es la grasa. Eso sí, eso es súper claro saber que sí es la forma en la que vamos a ganar eh, exceso de calorías y exceso de grasa corporal. Pero también tenemos que entender que hay un imbalance o desbalance en el paciente que vive con obesidad acerca de las señalizaciones hormonales
desde el tejido adiposo hacia el sistema nervioso central, que es el que se encarga de regular nuestro peso. Al sistema nervioso central llega información desde el medio ambiente a través de los sentidos que va a regular los circuitos hedónicos para la ingesta de alimentos. La realidad es que pues la alimentación es algo básico, es algo que nos va a mantener vivos, es para la supervivencia, por eso nos genera placer comer. Pero también tenemos que tener en cuenta que en la actualidad el mundo en el que vivimos es un sitio obesogénico, o sea, hay muchísimas cosas que van a ser condicionantes para que sea más fácil, que nosotros consumamos más calorías de las que ocupamos, porque además ahorita tenemos más sedentarismo, el ritmo de vida que tenemos acerca de los trabajos, el exceso de trabajo, la inseguridad que hace que quizá yo no pueda salir a caminar o moverme más, o el tipo de alimentos al que tengo acceso, sea lo más recomendable o lo más saludable, que también van a ser condicionantes en que sea más fácil para mí acumular exceso de energía. Tenemos también los factores genéticos, porque pues vamos a hablar de la obesidad poligénica, no de la monogénica. La monogénica es la que se manifiesta desde que estamos chiquititos, que somos niños y que están asociados a algunos síndromes que tienen que ver con ganancia de peso y algunas alteraciones ahí en cromosomas y genes. Pero de la obesidad poligénica es de lo que vamos a hablar ahorita, porque esa es la epidemia o la pandemia, ¿sale? Entonces sabemos que la obesidad pues va desde factores genéticos, si somos hombres o somos mujeres, cuántos años tenemos, si tenemos alguna condicionante endocrinológica que vaya a hacer que sea más fácil para mí ganar peso, el tipo de alimentos a los que tengo acceso, la cantidad de actividad física que hago, mi estado emocional, porque sabemos bien que los pacientes que viven con obesidad, gran porcentaje va a tener asociado alguna situación de depresión, ansiedad, por mencionar algunas cosas. Entonces la obesidad es bien compleja. Hablamos de todos estos factores más la biología propia, ¿sale? Entonces, nosotros hablamos que nuestro peso no se regula nada más porque hoy desperté y dije quiero pesar 50 kilos o desperté y quiero pesar 80. Es que en el cerebro, en el hipotálamo, ahí se va a regular toda esta información que llega desde los circuitos de recompensa, desde el tejido adiposo que se encarga de mandar señales acerca de saciedad hacia el cerebro, e incluso señales que van desde el intestino, desde el estómago para regular la ingesta de alimentos. Por eso es un padecimiento complejo. La otra es que hablamos de que es un padecimiento crónico, es decir, la obesidad se controla, ¿sale? Vamos a ponerlo de esa forma. Un ejemplo, y el ejemplo clásico que tenemos de un padecimiento crónico es la diabetes. Cuando un paciente vive con diabetes, sabemos que siempre va a tener esa enfermedad, que podemos dormirla, que podemos controlarla, que podemos llegar a una remisión, y esto va acompañado de cambios en el estilo de vida, que el paciente se tome sus medicamentos, que haga actividad física. Pero si el paciente por algún motivo deja de tener esa parte del tratamiento, va a volver a tener los síntomas de la diabetes. Lo mismo pasa cuando vivimos con obesidad. Es un padecimiento crónico. Entonces no podemos hablar de cura, tenemos que hablar de remisión, ¿sale? Entonces, pongo como ejemplo la diabetes para que sepamos también que la obesidad, la base del tratamiento hoy por hoy es el estilo de vida. Tenemos que hacer modificaciones en nuestros hábitos, en la cantidad de actividad física que realizamos, en cómo nos sentimos, estado de ánimo y demás, asociado a otras herramientas que nos van a ayudar a que podamos tener un control de nuestro padecimiento, ¿sale? Y la otra es que hablamos de que es recidivante, ¿sale? Es decir, que si yo dejo algo de mi tratamiento, puedo volver a tener los síntomas de la obesidad. Sí, eso puede pasar, porque estamos peleando contra el peso que dice nuestro cerebro o contra la cantidad de energía que dice nuestro cerebro que tenemos que tener guardada. Porque la obesidad es un padecimiento que se va desarrollando a través de los años, no es algo que surge de la noche a la mañana. Entonces, el cuerpo se adapta. Estamos hechos para la carencia, estamos súper bien diseñados para la carencia, pero en la actualidad tenemos más exceso de calorías, que eso es lo que va a hacer que para nosotros, pues ahora sí que sea un reto. Y nuestro cuerpo se acostumbra a ese exceso de energía que tiene que tener para un periodo de carencia, y es contra lo que tenemos que pelear. Sí, totalmente. Creo que resumiste muchísimas cosas que a veces es complicado explicarlas al paciente y en general a las personas que se animan a dar comentarios sin ese conocimiento, ¿no? Entender que el paciente no tiene obesidad a voluntad, no es échale ganas, no es aguanta, ¿no? Y cierra la boca, ese tipo de comentarios bastante violentos
que se escuchan todavía con algunos profesionales de la salud, pero más entre la familia, que a veces se les hace fácil hacer comentarios hacia su familia pensando que es algo positivo, cuando en realidad, escuchando todo esto, entendemos que es algo bien complejo y que si el paciente tiene este conocimiento, ya no se siente con esa carga de, chin, es que yo no le estoy echando ganas o yo no estoy haciendo lo suficiente. Es que va mucho más allá y como tú dices, obviamente cada paciente tiene ciertas razones que generan más carga en el tema de la obesidad, pero en el tema, en mi área, ¿no? En el entorno de educar al paciente a comer, entender todo esto, no es su culpa y que hay como escalonamiento en su tratamiento. Y que si, por ejemplo, su educación alimentaria, su salud mental no es suficiente para que su cuerpo responda hacia un estado más positivo o una mejora de composición, se puede ir escalonando hacia un tratamiento quirúrgico, pero que no es magia, ¿no? Y que muchos pacientes, lo habíamos platicado, tengo pacientes que les han hecho 2 veces los procedimientos, por ejemplo, de manga gástrica o balón, y es como, ok, algo está fallando en tu tratamiento, ¿no? Se está dando prioridad a la cirugía, pero la estructura tiene que estar. Entonces, por eso tiene que ser un tratamiento piramidal y sea siempre multidisciplinario para que puedan llevar el tratamiento como debe de ser. Y como tú dices, el tema de la obesidad, forzosamente viene un tema emocional y que no es como dicen, échale ganas, es, ok, acude a consulta. Y sobre todo las recomendaciones de la última guía de Canadá es en un sentido de terapia conductivo-conductual, porque de repente también no le damos nombre o apellido a los tratamientos. Y de repente llegan los pacientes y me dicen, ay, es que yo fui a ver que mis ancestros y por eso no sé qué, y que mi abuelita y que no, o sea, realmente tenemos que tener mucho cuidado porque en todas las áreas de salud, pues de repente hay personas que no son éticas y nos avientan polvitos mágicos y uno se la cree. Entonces sí es importante tener toda esta información para que vean, ok, si no puedo llegar, estoy haciendo lo mejor que puedo con mi alimentación, estoy haciendo lo mejor que puedo con mi terapia, mi entrenamiento físico y aún así mi cuerpo no responde por todo esto que nos estás platicando. ¿En dónde entrarían los criterios para ya decir, ok, necesitamos entonces irnos por el área quirúrgica? Ok, fíjate que la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica eh, eh, tenemos la actualización de las guías del 2022. Digo, veníamos trabajando con las guías desde 1991 acerca de los criterios de inclusión para cirugía bariátrica. Seguimos considerando índice de masa corporal como criterio porque vamos a usarlo. Porque la asociación entre adiposidad e índice de masa corporal es algo que podemos tener ahí equiparable, ¿vale? Y la otra es que en estudios a nivel epidemiológico y demás, son cosas que podemos medir fácilmente, ¿vale? Exactamente. Pues Entonces, que bueno, pero pues, perdóname, nada más para resumir para la gente esto que estás diciendo, el índice de masa corporal se sigue tomando en cuenta porque nos da corporalidad, nos da volumen. En una medida de una persona, unos 50, unos 60, unos 70, nos dice cuánto volumen hay en una persona y normalmente, o sea, se está asociando, sobre todo cuando estamos en un índice arriba de 35, pues que es porcentaje de grasa. Ya cuando acudes a consulta, se hacen valoraciones específicas para checar medidas, composición, grasa, músculo, agua, todos esos valores, ¿no? Porque a veces como que queda en duda que sí, es un parámetro estadístico, le faltan cositas, pero al final de cuentas en los estudios científicos se siguen utilizando por su facilidad para hacer esta valoración. así es. Entonces, seguimos. Menciono esto porque son las cosas que vamos a usar para saber si un paciente es candidato a cirugía Sí. bariátrica o no. Y teniendo en cuenta todas las limitaciones que tienen, porque eso también lo discutimos nosotros, en los congresos y demás. Ajá, claro. Entonces, con las guías actualizadas, sabemos que podemos ofrecer una cirugía bariátrico-metabólica, que hablamos prácticamente de lo mismo, para pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30, pero menor de 35, más una diabetes de difícil control, por ejemplo. ¿Sale? También aquellos pacientes con un índice de masa corporal entre 30 y 35 que ya hayan hecho todo para bajar de peso sin tener una remisión de las comorbilidades asociadas ni lograr mantener la pérdida de peso a lo largo del tiempo, ¿vale? Y vamos a ofrecer la cirugía bariátrica a pacientes con índices de masa corporal por arriba de 35 con o sin comorbilidades,
¿sale? Asociadas al exceso de peso. ¿Por qué? Porque antes hablábamos que solo podíamos ofrecer cirugía bariátrica a aquellos pacientes que tuvieran más de 35 de índice de masa corporal, más enfermedad descontrolada, o aquellos pacientes que tenían más de 40 de índice de masa corporal. Entonces, y podíamos ofrecer cirugía metabólica a pacientes entre 30 y 35 con diabetes de difícil control, a pesar de un montón de herramientas farmacológicas. Sabemos, bueno, y esto sería para resumir, que podemos ofrecer la cirugía bariátrica a partir de un índice de masa corporal de 30, teniendo en cuenta que el paciente haya hecho todo el manejo conservador para intentar llegar a un peso saludable sin lograr llegar a ese punto o la remisión de comorbilidades o no lograr mantener la pérdida de peso, ¿vale? Entonces eso es como lo que cambió bastante con respecto a lo que veníamos manejando desde 1991. En esta guía se hace hincapié nuevamente en la importancia del abordaje multidisciplinario, que es algo básico, no es opcional, no es a ver si me ve el nutriólogo antes de que me operen, a ver si me ve el especialista en salud mental. Eso es importantísimo, además de todo lo demás que necesita un paciente que amerita un tratamiento con cirugía. Sí, es que eso me parece súper importante porque obviamente como muchas de las personas cuando buscan esto lo hacen de manera privada, a lo mejor esto lo tornan ellos como me hago la cirugía y después rompo con el tratamiento, ¿no? Pero la realidad es que, y lo hemos platicado, no va a ser, digamos, algo mágico que lo va a resolver si no se continúa con el tratamiento, porque desafortunadamente esto puede volver a suceder o puede volver a tornarse a un aumento de peso con el paciente si no se trabaja nuevamente la educación alimentaria con cosas que obviamente ya en un estado metabólico mejorado, por decirlo de alguna manera, o con una respuesta metabólica pues más clara, por decirlo de alguna manera. O sea, el paciente ya tiene la oportunidad de llevar la alimentación de una forma más sencilla donde ya no entra su voluntad, sino tiene un poco más facilitado este estado metabólico, ¿no? Pero sí es importante aclarar que si no le da prioridad a este equilibrio del tratamiento con la nutrición, que aprenda a comer, que mejore su relación con la comida, que tenga el tratamiento terapéutico, pues puede haber recidiva, ¿no? Así es. Algo bien importante destacar aquí es que el manejo de la obesidad debe ser acerca de mejorar la calidad de vida del paciente, de mejorar su estado de salud y bienestar, no solamente acerca de la pérdida de peso. Exacto, que Porque no, la que no pérdida de peso, reduzcamos, ¿no? El tratamiento, exacto. bajaste peso, te está yendo bien, ¿no? Sino también ver cómo se siente emocionalmente. Ahora, ¿te ha pasado en algún momento que le has hecho, digamos como, ok, vamos, tomas el caso, vamos a hacer el procedimiento y de repente veas que ya sea tú o el psiquiatra o el psicólogo quien esté llevando el tratamiento de la salud mental te diga, ¿sabes que este paciente no está preparado para el procedimiento? Fíjate que sí ha pasado. Trabajo en equipo, ¿sale? Conmigo trabaja una nutrióloga que también es especialista en nutrición bariátrica. Trabaja conmigo una psiquiatra que también es especialista en terapia cognitivo-conductual. Ujú. Trabaja conmigo una fisioterapeuta que se encarga de comenzar movilidad en los pacientes y el apego a la actividad física. Medicina interna también, que me ayuda ahí al control de comorbilidades de forma preoperatoria. A los pacientes los mandamos a valoración de neumología. Muchos tienen riesgo de apnea del sueño o tienen apnea del sueño y necesitan tratamiento previo a una cirugía bariátrica. Aquellos pacientes que tienen algún descontrol metabólico, hablando, por ejemplo, de diabetes mal controlada, sí ameritan un manejo bastante importante y con un adecuado control de forma preoperatoria. Por mencionar algunas cosas, porque hay algunos pacientes que también voy a necesitar que los vea el ortopedista o el angiólogo, dependiendo del riesgo de lo que vayamos valorando en el periodo preoperatorio del paciente. No es una carrera de velocidad, esto es lo que les platico a los pacientes. Aquí es que llevemos al paciente en las mejores condiciones. Una cosa es bien importante, cuando el paciente llegó a la consulta es porque ya pensó algo, ya algo lo hizo considerar la opción de un tratamiento con cirugía. Ya ha vivido un montón de cosas. La mayoría de los pacientes es así. No falta quien llega con la desinformación de que ya me cansé de hacer dietas, quiero que me operen porque ya escuché que eso va a hacer que yo ya deje las dietas y que pueda comer poquito de todo. Y padrísimo le fue a mi prima que se operó, la vieron hoy y la operaron mañana, ¿no?
No se trata de eso. Si dijéramos que la cirugía va a resolver los problemas por completo de la vida del paciente, estaríamos mintiendo. Al final del día, la cirugía es una herramienta que va a ayudar al paciente, pero no significa que sea el tratamiento solamente a través de una cirugía. Necesitamos hacer el abordaje y el cambio en todo lo que implica la vida del paciente. La cirugía debe ser parte, va a formar parte de su vida, entonces no va a ser opcional si tengo que comer de una forma más saludable como lo hacía previamente, no va a ser opcional si voy o no voy a hacer ejercicio, no va a ser opcional tomarme mis vitaminas, muchas cosas. Entonces es parte del tratamiento, no es la solución a todo. Al final del día, al ser un padecimiento complejo, no hay un tratamiento mágico, nadie va a llegar con la varita mágica de tómate este té que va a hacer que bajes de peso y ya no tienes que hacer nada. O haz esta dieta 2 semanas y ya, padrísimo, ya se resolvió tu problema. La obesidad es un padecimiento crónico que necesita tratamiento a largo plazo y parte importante del tratamiento es todo lo que el paciente tiene que hacer antes, durante y después de que lo operemos. El paciente se compromete consigo mismo. Al final del día, el compromiso como paciente es con uno mismo. Los médicos, el personal de salud son mediadores que nos van a ayudar en el proceso para hacer todos estos cambios. Pero como paciente tenemos que ser súper proactivos y activos en nuestro tratamiento. No podemos llegar a ser alguien pasivo que solamente va a escuchar lo que el doctor va a decir. Somos parte importante del tratamiento como paciente. Eso es lo que siempre platico con ellos. No es, ya llegué y en 2 semanas me operan y ya se acabó todo. Y ya se arregló todo y ya mi vida es maravillosa. Híjole, hay un montón de cosas que tenemos que trabajar. ¿Vale? El área de salud mental es súper importante. Acerca de lo que ya me desvié un poco, pero acerca de lo que me preguntabas, sí hemos tenido pacientes de que la psiquiatra, sí, Caro, espérame, tenemos varias cosas que trabajar, tenemos que tener que tenga buenas herramientas para el proceso adaptativo, tenemos que tratar, tiene datos de, no sé, de síndrome de atracón, de trastorno de atracón, necesita tratamiento. El de ahorita quizá tenemos ahí depresión, necesita tratamiento. No significa que no se vaya a operar, significa que no va a ser en ese momento, que tenemos que mejorar las condiciones para que el paciente llegue en sus mejores condiciones a la cirugía también, y que también eso nos ayude a que el paciente vaya a pegarse al tratamiento posterior. Eso es clave. Al final del día tenemos que recordar siempre que es una enfermedad crónica, ¿sale? Que necesitamos tratamiento a largo plazo. Eso es la clave, y eso es lo que el paciente debe tenemos nosotros que fomentar que el paciente sepa eso, ¿sale? Totalmente. Y que entienda que es un padecimiento que necesita tratamiento a largo plazo. Sí, ¿Sale? porque si no las expectativas suelen ser muy altas, ¿no? Y yo he tenido pacientes que, te comenté, tengo una paciente que ya va por 2 cirugías y tiene trastorno por atracón. Entonces me dijo, sí mejoré un poco con la terapia, pero realmente, o sea, yo siento mi saciedad y a lo mejor mis atracones, que fue lo que estuve descubriendo con ella, mis atracones no son como antes porque no me lo permite la cirugía, pero es un atracón porque yo no dejo de comer todo el día como consecuencia de no poder tener el atracón en un lapso de 2 horas, lo hago durante todo el día, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que sí debió de haber tomado en cuenta eso y no dirigirse como a la opción sencilla, ¿no? Porque realmente todo lo demás, al final de cuentas, va a tener una consecuencia en la salud del paciente. Entonces, sí es muy importante y creo que lo explicaste de una manera súper bonita, o sea, como bien entendible de que es parte de un tratamiento que el paciente se merece y en muchos casos necesita y no es la puerta fácil, al contrario, es la puerta como el tema de la educación alimentaria y el tema del tratamiento psicológico, de hacerse responsable de su salud y decir, ok, necesito este tratamiento, ok, pero todo lo demás sigue siendo, ¿no? Y que si en este caso mucho era que no lo hacía, en este tema de responsabilizarse, a lo mejor me imagino algunos pacientes dirán, ¿sabes que ya no vas a necesitar la cirugía porque bajaste súper bien en tu composición? Lo que pasa es que no lo habías hecho a lo mejor de la manera correcta, ¿no? También habrá algunos pacientes que a lo mejor tengan una mejora en la respuesta metabólica con esa constancia y quienes no tienen el tratamiento a sus manos para poder lograrlo y que no se tome como normalmente la gente lo piensa, como, ah, fácil, si no, pues entonces me opero.
¿no? Creo que el procedimiento no es la puerta fácil, al contrario, es la puerta a la responsabilidad y un tratamiento que el paciente se merece y que afortunadamente con todo esto que me estás platicando de las nuevas guías, hay cada vez más información de que el paciente tiene el derecho, lo requiere en algunos casos, pero no se puede olvidar toda la otra parte. No, no podemos dejar todo lo que es el tratamiento multidisciplinario aparte, ¿sale? Sería muy simplista resumir el tratamiento de la obesidad a una pastilla, a una cirugía, a un balón, sin involucrar que tengamos que hacer cambios en nuestros hábitos, ¿vale? O sea, no podemos, he visto un montón de casos, me han llegado muchísimos pacientes que ya han tenido 2, 3 balones, se los pusieron en otros lugares y no, es que sí al inicio sí bajé, pero obviamente pues reganan, ¿sale? Porque no tuvieron el manejo acerca de las herramientas para reeducación en alimentación, porque no se les trató la ansiedad, porque quizá tienen alguna dependencia extra que está haciendo allí juego que no va a permitir que el paciente llegue a un peso saludable y demás. No podemos dejarle la responsabilidad solamente a la herramienta. Es como en la actualidad tenemos fármacos excelentes que nos van a ayudar a tratar la obesidad a largo plazo. Los resultados no se van a equiparar en la actualidad, ningún tratamiento, a los resultados que vamos a obtener en cuanto a remisión de comorbilidades y control de peso, llegando a un peso más saludable que tenemos con la cirugía. Jamás vamos a poder comparar ni los procedimientos como balón o tratamientos con medicamentos. Esos resultados no son comparables, pero hay pacientes que van a tener una mejora importante en su calidad de vida con pérdidas de peso quizá no tan masivas como podemos verlo a través de la cirugía. Al final del día sí podemos decir que la salud viene en diferentes tallas, ¿vale? ¿Qué Totalmente. vamos a buscar? Que el paciente llegue a su mejor peso, Justo te iba teniendo a decir eso. Justo, el un mejor estilo peso. de Así de hecho vida. los artículos lo mencionan, el mejor peso. ¿Y cuál es ese mejor peso? El peso en el que el paciente se sienta estable, donde no esté matándose de hambre para tener esa mejora de composición, pero ya tenga un cambio positivo en su estado metabólico y valores o rangos normales si es que ya padece alguna enfermedad. Entonces, eso que dices es bien valioso porque quitamos el estigma del peso ideal que algunos médicos siguen utilizando y entender que no existe ese peso ideal. Ese es un promedio estadístico que no funciona en el tratamiento personalizado de los pacientes. Entonces, sí es muy valioso eso que dices y creo que queda mucho más claro para la gente de, no, esto no es la puerta fácil, es una puerta de, ok, compromiso del paciente al 100% con todas las herramientas, a lo mejor sí, multidisciplinarias, pero al final de cuentas el compromiso ahí tiene que estar del paciente. Exacto. Entonces, esto de que vamos a buscar el mejor peso que el paciente pueda tener, teniendo un estilo de vida saludable, sostenible, que eso es importante. Y eso lo vamos a buscar con la herramienta que tú quieras, con medicamentos, con procedimientos endoscópicos o con una cirugía bariátrica, ¿sale? Tenemos que lograr que el paciente tenga un estilo de vida saludable, sostenible. Entonces, que no es que se tenga que matar 5 horas en el gimnasio y comiendo 2 pedazos de lechuga, porque eso no lo vamos a poder mantener a lo largo del tiempo. Exacto. Y Necesitamos como algo tú que dices, sea no es sano. sostenible. No es No, sano porque no es sano. mentalmente, o sea, y eso es creo importante, ¿no? Al tú ver a los pacientes multidisciplinariamente, entendemos que el estado de salud no solamente es físico, sino es mental y social. Entonces, si no tomamos en cuenta esos otros dos valores, por supuesto es que por eso ha habido tratamientos fuera de serie, que no les importa a los pacientes cómo se sienten durante el tratamiento, ¿no? Pero ya hemos visto que obviamente si no se toma en cuenta, no es sostenible. Exacto. O sea, volviendo a lo de la cirugía, yo soy cirujano, siempre les digo a los pacientes, yo soy cirujano, pero no es como que yo te vaya a decir te voy a operar mañana y la manga es para todos, ¿vale? O sea, la Claro, realidad es que el tratamiento debe ser individualizado. Tenemos que totalmente. ofrecerle al paciente el manejo multidisciplinario, transdisciplinario, como queramos o lo necesite el paciente, verlo y buscar la mejor opción de una herramienta que el paciente le vaya a funcionar, ¿sale? Y sí, si nos enfocamos en cuanto a control de comorbilidades, control de enfermedades asociadas, llegar a un peso más saludable, sí, la cirugía está por arriba de todo como herramienta, pero no va sola. Siempre les hago hincapié en eso. No es como que vengas ahorita y en 2 años te vamos a hacer otra cosa y en 5 años te hacemos otra cosa.
Sí hay pacientes que van a necesitar un segundo tratamiento quirúrgico, hablando en específico de la cirugía bariátrica. Sí hay pacientes que quizá empezaron con medicamento o con un balón y que más adelante van a requerir una cirugía bariátrica. Claro que sí. Al final del día no podemos quedarnos cuadrados solamente en una herramienta, ¿vale? Claro. Y la otra es que, como es un padecimiento crónico que es recidivante, eso es clave, pues sí tenemos que tomar varias herramientas. Hay pacientes que a pesar de una cirugía vamos a tener que apoyarnos con fármacos en algún momento, ¿vale? Para el control de peso, fármacos para el control de peso, que son adyuvantes. O sea, estamos peleando contra un padecimiento que es para el resto de la vida, ¿vale? Ujú. Sí, que Entonces, sí mientras es muy más herramientas importante. tengas, ¿no? Y lo que le Exacto. tengas que dar al paciente, ¿no? O sea, no sentir como tú dices, ah, bolsita mágica que contiene exactamente lo mismo para todos. No, no, no. O sea, revisar realmente, y eso también yo lo trabajo mucho en la terapia, perdón, en la consulta, con la terapia que llevan los pacientes y conmigo. O sea, el poder combinar ambas cosas y tomar en cuenta que, obviamente, cuando vamos con los especialistas, y bien ahorita lo estás explicando, obviamente, pues una cosa lo platico con el psiquiatra, otra con el nutriólogo, otra contigo, pero al final de cuentas sigue siendo el mismo paciente. Entonces, él está percibiendo todos esos cambios y se tienen que tomar en cuenta, porque si no, en una enfermedad que es crónica, si no se trabaja este equilibrio y sobre todo este trabajo más que nada en el día a día de cómo él se lleva con los alimentos, cómo se percibe con su cuerpo también, pues es un tema que difícilmente va a poder ser sostenible en el tiempo. Entonces, por eso es muy importante también el tema humano en el tratamiento, ¿no? Ser empáticos con el paciente y entender que no es saber cuántos kilos baja, sino comprender que esto va mucho más allá y que por lo mismo necesitamos de diferentes especialidades. Exacto. Entonces, aquí el trabajo en equipo es clave. Yo creo que quizá tú eres más joven que yo, pero quizá mis maestros hace mucho tiempo era como muy individual en tratamiento. Y estoy hablando de cuando empecé la carrera. Creo que era como el tema del ego, de que quién es, Sí, qué no, especialidad es todavía mejor que pasa, la ¿eh? otra. Sí, Pero yo creo que antes más. Ahorita es más fácil que sí. la gente de nuestras generaciones hacia abajo sepan que hay que trabajar en equipo, ¿vale? Y al final del día tenemos que ver por el paciente. Y el paciente Totalmente. necesita de todo. Sí, totalmente. Nadie puede saber en medicina todo, por eso necesitamos acercarnos y yo soy muy pro a eso. De hecho, esa es la razón de por qué iniciamos el podcast para poder platicar de las diferentes áreas y que todos aprendamos, que yo también aprenda y que tengamos esta oportunidad de acercar a los pacientes a una información, pues, de una consulta. Ojo, obviamente, si lo necesitan, tienen que ir a su consulta de manera personalizada, pero ya te da una idea de cómo se trata de manera profesional y no las ideas ni cosas que de repente nos venden en YouTube o en TikTok, ¿no? Entonces, pues doctora, te agradezco muchísimo por toda esta información, realmente es muy valiosa, te aseguro que de aquí van a seguir surgiendo muchas dudas y bueno, pues esperemos verte en un próximo capítulo en el podcast. Vamos a abrir contigo, estoy también muy feliz por eso y toda tu información la voy a poner en la cajita y voy a hacer, pues te voy a etiquetar en tu Instagram también para que lo vean. Ella está en Querétaro, pero bueno, de todos modos, cualquier cosita, pues le pueden escribir a ella en sus, cuentas que las voy a poner abajo, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora, por toda la información. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Y ya si surge alguna duda, podemos hablar de la fisiología de la cirugía bariátrica, porque eso es Uy, otra cosa. yo Ahí ya estaría ahorita encantada. lo resumí a cosas bien sencillas, que son como que el paciente puede entender esto así como rapidito de qué se trata la obesidad. Pero también es bien importante explicarle por qué la cirugía funciona y funciona tan bien y por qué nos va a dar resultados superiores a otro tipo de tratamientos, porque tiene que ver con temas metabólicos y secreción de hormonas y microbiota y gasto energético basal y Sí, señalización hacia el sistema nervioso central. O sea, no solo es porque cabe menos comida y porque se absorben menos nutrimentos. Esa es la totalmente. forma más sencilla de explicarla, pero es mucho más complejo que eso. Sí, totalmente. Sí, yo creo que eso perfectamente puede entrar para otro. Así que si tienen alguna duda o quieren escuchar todo esto que dijo la doctora, coméntenlo. Y bueno, pues esperemos verte próximamente. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Y un placer. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.